trabajo en blanco, en negro, trabajo registrado o no registrado, para no utilizar el término blanco y negro. Miren, la realidad es que hay una necesidad de parte de las personas de trabajar, eso es indudable. Esa necesidad muchas veces te quita la posibilidad de elegir, y es lo que hay. Tenés que trabajar y lo que hay es esto, un trabajo no registrado, que traerá las consecuencias, un trabajo no registrado que veremos a continuación. Pero hay que decidir y hay que trabajar. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad y no hay otra cosa, y bueno, antes que nada habrá que elegirlo y esperar que se abra otra puerta, otra posibilidad mejor. Ahora, si sos empleador o tenés en vista de serlo, bueno, ahí sí estás en problemas y estás incumpliendo la ley. Tenés que cumplir la ley, y más nosotros como creyentes, y es una carga que impone la ley de tener a todos sus trabajadores registrados, como veremos a continuación. Así que desde el lado del trabajador, muchas veces, lamentablemente no hay opción, y más en estos tiempos. Si esas son las condiciones y tenés la necesidad de trabajar, habrá que aceptarlo, más cuando iniciás. Es muy común cuando iniciás no tener la alternativa quizás de elegir. Ahora la obligación está de parte del empleador, que obviamente tiene que cumplir con la normativa, ¿no? Así que bueno, ahí contestamos, arrancamos. Dale. ¿Ahí se escucha mejor? Bien, arrancamos. Les voy a ser sincero. Me dijeron, habla de nociones básicas del derecho, el derecho laboral. Yo digo, ¿cómo vamos a hablar de derecho? ¿En qué pasaje? No. Así que me parece raro, pero interesante y necesario, ¿no? Y más para los jóvenes. ¿Cuántos trabajan de los chicos? Los grandes, ya lo doy por supuesto, los chicos, bien, hay bastantes que están trabajando. Y cuando iniciamos a trabajar hay cosas que no tenemos ni la menor idea, y hay cosas que nos vamos enterando sobre la marcha, que vamos aprendiendo, a veces con errores, y es importante tener el conocimiento. ¿Para qué nos sirve conocer esto de obligaciones y derechos que tenemos los trabajadores? ¿Qué creen ustedes? De a uno, no se maten, de a uno. El conocimiento es poder, dicen, ¿no? El conocimiento es poder. El conocimiento te permite tomar decisiones correctas, ¿sí? Si yo no conozco mis derechos, ¿cómo los voy a hacer valer? No tengo chances. En una oportunidad, recuerdan, el apóstol Pablo lo tenían aprisionado y lo iban a azotar. ¿Y él qué mencionó allí? Cuando estaban a punto de azotarlo, que él era ciudadano romano. Es lícito azotar a un ciudadano romano, y ahí que hicieron, lo dejaron. O sea que él tenía el conocimiento de la ley, del derecho, que estaba prohibido a un ciudadano romano azotarlo de esa manera sin previamente juzgarlo. Entonces él usó el conocimiento que tenía del derecho, de la ley, en su defensa. Entonces conocer es importante para hacerlos valer, básicamente, y para no cometer errores, para no tomar decisiones incorrectas y no hacer cosas que nos pueden traer problemas, como lo que está en la imagen que les pido por favor que proyecten, no la de la diapositiva, sino la imagen, que esto es algo que pasó de verdad. A ver si llega. Algo que hizo un trabajador por no tener el conocimiento que debía tener. Tomó una decisión incorrecta, ahí está. Eso es una noticia, no sé si la vieron, es real, es verdadera. El que está en el video es un muchacho que tiene una empresa acá en Lanús, del otro lado de Lanús. ¿Qué hizo el muchacho? Un empleado pensó que las vacaciones pagas las cubría la empresa. Se fue a Brasil y trajo los tickets de gasto. Esto ocurrió de verdad. El jefe lo expuso en TikTok, el malentendido de un trabajador revelando una confusión humorística. Bueno, yo vi el video, sucede que el trabajador se fue, vuelve de sus vacaciones. Le preguntan, ¿cómo te fue? Muy bien, la pasamos re bien, qué bueno, le dicen. Y empezó a trabajar, trabajó. A la hora del almuerzo, va y le golpea al empleador. Y le dice, ¿puedo pasar? Sí, pasá, ¿qué necesitas? Y le empieza a sacar los tickets, y le muestra el avión, le muestra el hostel,
le muestra lo que gastó en comida, le dice, pero ¿por qué me mostraste todo esto? No, porque era su primer empleo, vamos a decir, es un muchacho de 20 años. Y él entendía que las vacaciones pagas eran que el empleador te paga todo, y todavía él le decía, me fui a un hostel para no gastar mucho. No había entendido, pero el tema es ese, que no conocía. Entonces ahí le tuvo que explicar el empleador que no funcionaba así, que las vacaciones pagas significa que vos no prestás servicios, igual te pago el sueldo, pero no que vos te vas donde quieras y te vamos a pagar en las vacaciones. Así que le tuvo que explicar, el muchacho se había endeudado para irse de vacaciones. Así que bueno, ¿todo por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, queremos evitarles que ustedes sean el video de su empleador, así que vamos a ver algunas nociones y algunas cuestiones a tener en cuenta. Pasamos a la siguiente, eso ya lo hemos hablado, de por qué es importante, así que avanzamos. Ahí está, el objetivo que lo dijimos, poder saber, poder conocer cuáles son mis derechos, ¿para qué? Para ponerlo en práctica, ¿no? En mis relaciones laborales. Y ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Si llego a mi trabajo y no me permiten ingresar, ¿te pasó alguna vez? ¿A alguien le pasó que llegas al trabajo y te dicen, no, pará, hoy no podés entrar, te dice el que está en seguridad, o tu supervisor, tenés que ir a tu casa? ¿Cómo que no puedo entrar? No podés entrar, anda a tu casa y esperá que ya vas a recibir una notificación. ¿A alguien le pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué hiciste cuando te pasó? Bueno. Así que actuaste mal, seguramente. Bueno, segundo. ¿Cómo debo proceder si mi empleador me dice que debo seguir trabajando luego de finalizar mi jornada laboral? Situación, terminaste, terminó la jornada, agarraste tu mochilita, te vas y te dice, no, pará, ¿dónde te vas? Hoy te tenés que quedar. ¿Cómo me tengo que quedar? No, yo me tengo que ir. No, te tenés que quedar. O otra, vos decís, bueno, chao, buen fin de, no, qué buen fin de, mañana nos vemos, tenés que venir. ¿Cómo tengo que venir? Yo no trabajo los sábados. Sí, mañana tenés que venir porque hay mucho trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Hay que ir? ¿No hay que ir? Tercer situación, ¿qué debo hacer si en mi lugar de trabajo hay riesgos de sufrir accidente? Vos estás trabajando y ves que se cae un pedazo de techo, o sentís olor a gas, y vas y le decís a tu empleador, che, mirá que se está cayendo el techo, hay olor a gas, y el empleador te dice, no pasa nada, seguí trabajando. ¿Qué haces? ¿Qué hacen ustedes en una situación así? De a uno. Se van, dice. ¿Y se van y qué más? Bueno, ahora vamos a ver qué hay que hacer. Y podríamos seguir nombrando situaciones, pero la idea es tratar de brindar ciertos conocimientos que ante situaciones como estas nos permitan saber cómo actuar. Avanzamos. ¿Avanzamos? Sí. Bueno, yo me acuerdo que... Ahí está. Tengo la difícil tarea de hablar de estos temas y no empezar el artículo, la ley, que es eso, que no es aburrido, es denso, así que lo único que voy a nombrar es eso, 14 bis de la Constitución. ¿Se acuerdan de la Constitución? Ese librito que tenían en la secundaria. Bueno, ahí hay un artículo fundamental del derecho del trabajo, que es ese, el 14 bis, que dice que las leyes asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, que le van a asegurar una remuneración justa y un montón de cuestiones que son para proteger al trabajador, ¿sí? Ahí está, el artículo 14 bis. Y ese artículo que crea principios generales que protegen al trabajador, habla de limitación en la jornada, habla de descanso y demás. Es una letra hermosa, pero necesitamos después otras leyes que lo hagan operativo a eso. Y ahí está la ley de contrato de trabajo, que regula el trabajo del sector privado. Si vos trabajás en la administración pública, eso no se te aplica. Y los convenios colectivos de trabajo. Básicamente, en esas tres normativas están todos los derechos laborales. Lo comentamos porque, ahora que se usa tanto Internet, lo podés googlear, lo podés buscar. Y frente a tu empleador, el día de mañana, tenés alguna cuestión y decís, no, yo tengo derecho. Ah, sí, ¿dónde surge? Y le decís esto y el empleador se va a quedar, le nombrás ahí todas estas normas y se va a quedar sorprendido. Los convenios colectivos son acuerdos que firman la parte sindical y la cámara empresarial de cada sector. Y lo que hacen los convenios, la ley de contrato de trabajo establece como un piso de derechos. Y el convenio generalmente los eleva. Por ejemplo,
La ley de contrato de trabajo te da ciertos días de vacaciones y los convenios te los mejoran, te dan más días, ¿sí? Lo mismo con las licencias. Y ahí dice que el derecho del trabajo, o sea, esa disciplina del derecho, nació para proteger a la parte más débil, que es el trabajador. En la antigüedad, tiempo de revolución industrial y demás, ¿qué sucedía? Había un abuso total del trabajador. Trabajaba horas, un montón de horas, no había descanso, no había una remuneración justa. Bueno, eso llevó protestas por parte de los trabajadores y eso tuvo como repercusión que se empiecen a sancionar leyes que lo que hacen que es equiparar, ¿sí? Equiparar o tratar de equiparar al trabajador con el empleador, que la posición dominante, ¿quién es? El empleador, porque es el dueño de la empresa, el dueño de los medios de producción y el trabajador lo único que tiene es su fuerza de trabajo para trabajar. Así que ahí encontramos dónde están nuestros derechos. Y vamos a empezar a ver cuáles son nuestros derechos y avanzamos a la siguiente. Bueno, que esas leyes que hablamos recién protegen esto, el trabajo en relación de dependencia, el que vos llevás a cabo en una organización ajena, no es tu empresa, es la empresa de otro, y no se protege el trabajo benévolo. ¿Qué es el trabajo benévolo? Aquel que se hace de buena voluntad. Daniela, mi esposa, mañana se pone un negocio, yo la voy a ayudar, ocasionalmente la ayudo un día, la ayudo otro día, y significa que yo después le puedo hacer un juicio a ella, no, o reclamarle, no, pues es un trabajo benévolo, aquel que se hace en una sociedad de fomento, que quizás vas y ayudás, bueno, eso no aplica ahí la ley laboral. Avanzamos y acá empezamos a ver, ¿sí? Después de todo esto aburrida introducción, en la práctica, ¿qué derechos tengo yo como trabajador? ¿Qué obligaciones vamos a ver que tengo yo como trabajador? ¿Y qué derechos o qué facultades tiene el empleador y qué obligaciones? Acá arrancamos con las obligaciones. La primera obligación, lo que hablábamos con la pregunta que hacía Marco, la primera obligación del empleador es registrar al trabajador, registrarlo. ¿Y registrarlo desde cuándo? Muchos hacen que vos empezás a trabajar y no te registran, enseguida empezás. Sino que esperan, dicen, no, estás a prueba, vamos a tomarnos un periodo de prueba para que yo te conozca, vea cómo te desempeñas, y si está todo ok, te voy a registrar. Y vos contento de conseguirte trabajo, dices, bueno, pero eso no es así. De acuerdo a la ley, a vos te tienen que registrar desde el primer día. Sí es cierto que la ley establece un periodo de prueba que es hoy de 6 meses, antes era de 3. Habrán escuchado la ley Bases, bueno, modificó ese periodo de 3 meses y lo pasó a 6. Hoy el empleador tiene 6 meses para evaluar al trabajador, para ver si le sirve, y también el trabajador, para ver si ese trabajo es el que quiere realizar, si está conforme, un periodo de prueba. Pero en ese periodo de prueba tiene que estar registrado desde el primer día. Y en ese periodo de prueba, el trabajador goza de los mismos derechos que cualquier otro trabajador. La única y gran diferencia es que en cualquier momento de esos 6 meses, el empleador te puede despedir y no te tiene que pagar nada, ¿sí? Solamente los días trabajados porque estás en periodo de prueba. Ahora, si el empleador no te registró, se entiende como que renunció al periodo de prueba, ¿sí? Entonces sos un trabajador normal, como cualquier otro, por tiempo indeterminado, y ahí sí podrías reclamar indemnizaciones. Lo que pasa es que como estás no registrado, eso va a terminar en una acción judicial, tendrías que demostrar la relación laboral y ahí si lo logras, sí te van a reconocer derecho a cobrar una indemnización. La otra obligación, otorgar tareas, fundamental. Tiene que otorgar tareas, pero a tareas ¿cómo? Tareas acorde a tu calificación. A vos te contrataron para ser vendedor y trabajás como vendedor, estás como vendedor, y un día te dicen, anda a limpiar el baño, que no es nada deshonroso, pero no es mi tarea. A mí me contrataron como vendedor. ¿Qué haces? Bueno, tendrías que reclamar. Ahí el empleador está incumpliendo con su deber de otorgar tareas. No es simplemente otorgar cualquier tarea, sino que tiene que otorgar aquella acorde a tu calificación profesional. Esta es fundamental, tiene que abonarte la remuneración. Todos trabajamos por dinero. Nadie trabaja porque le gusta o por placer. ¿Qué te tiene que pagar? Te tiene que pagar el sueldo de acuerdo a la escala salarial del convenio de tu actividad. Antes hablábamos de los convenios colectivos. Bueno, cada
convenio, hay una escala salarial, te tiene que pagar de acuerdo a eso, ¿sí? Y te tiene que pagar en tiempo y en forma, ¿sí? ¿Te puede pagar cuando él quiera? No, eso está mal. Ocurre desde ya que ocurre, ¿sí? Y el empleador que así lo hace está incumpliendo la ley. Para los trabajadores mensualizados, el empleador tiene 4 días hábiles para pagar, ¿sí? Te tiene que pagar en tiempo y en forma. El empleador te podría decir, bueno, mirá, te doy ahora, tu sueldo es 800, te doy 400 y después te doy 400, como muchas veces ocurre, porque la verdad no tengo, no dispongo, estamos mal. ¿Qué hacen frente a esa situación? Viene y te dice, no, te doy 400. Y vos los agarrás y dices, bueno, muchas gracias. No, está incumpliendo. No somos socios, ¿eh? Yo no tengo por qué soportar las pérdidas, ¿sí? No somos socios. Ahí estarías en condiciones de poder reclamar. Tiene un deber de seguridad. ¿Se acuerdan que decíamos al principio, qué pasa si yo estoy trabajando y se empieza a caer el techo? Hay olor a gas. El empleador tiene el deber de seguridad, de garantizar la integridad física del trabajador. Así que tiene que tomar todas las medidas para evitar cualquier daño, ya sea en el edificio donde trabaja el trabajador o con los medios que utiliza para trabajar. La máquina tiene que estar en condiciones, tienen que tener todas las medidas para que el trabajador no se accidente. Hablábamos antes también de qué pasa si yo llego al trabajo y me dicen, no, no podés entrar. Recién decíamos que tiene una obligación de otorgar tareas, ahí estaría incumpliendo. Entonces vos qué tenés que hacer, te vas porque no te dejan entrar, pero lo tenés que intimar, a que te entregue tareas, a que te otorgue tareas, si no, ahí estarías vos, suponete que vos te vas a tu casa, ¿sí? Decís, bueno, está bien, me voy a mi casa, no me dejan entrar, no me dejan trabajar, me voy a mi casa a descansar. No, tranquilamente después cuando te liquiden los días, no te van a pagar ese día, y si vos no hiciste ninguna intimación, no lo vas a poder reclamar, ¿sí? Así que es importante que ahí vos intimes para que te otorguen tareas y si no te las dan, después te puedes dar por despedido. Quinto, igualdad de trato ante idénticas situaciones. Pasa muchas veces que hay 2 trabajadores que hacen exactamente lo mismo, todo igual, la misma categoría, y a uno le pagan más que el otro. Eso está mal, ¿eh? Ante la ley, frente al mismo trabajo, situaciones idénticas, el sueldo tiene que ser igual. Ahora estamos hablando de situaciones idénticas. Si ocurre que al otro le están pagando más porque tiene mayor productividad, presentismo y demás, y yo no, bueno, ahí no puedo reclamar. Ahora, si mi compañero hace lo mismo que yo, pero a él le pagan más y a mí no, ahí podría reclamar, ¿eh? Y, por último, entregar certificados al finalizar la relación laboral. Vos tenés que reclamar. Son 2 certificados, uno que es el certificado de trabajo, eso te va a servir como referencia para pedir otro puesto de trabajo en otro lugar. Ahí va a constar toda tu historia laboral en ese lugar, desde cuándo ingresaste, qué categoría tenías, qué tarea desempeñabas, y eso te va a servir como referencia para otro trabajo. Y lo que te tienen que entregar también es el certificado de aportes, que estamos hablando de personas que recién se inician en la vida laboral, pero eso te va a servir para el día de mañana poder tramitar tu jubilación. Suponete que pasa mucho que al momento de tramitarse su jubilación faltan aportes. Si vos tenés los certificados, vas a poder comprobar que vos prestaste servicio en determinado lugar y te realizaron los aportes, ¿sí? Así que esas son las obligaciones del empleador. Y toda obligación tiene su contracara, que serán los derechos, El empleador tiene esas obligaciones y el trabajador tiene derecho a que le otorguen tareas, a que lo registren, a que le paguen, a trabajar en un lugar seguro, y a que lo traten en forma igual que a sus compañeros, ¿sí? Así que avanzamos con la siguiente. Y estas son las facultades. Ahí hablamos de obligaciones que tiene el empleador, estas son las facultades que tiene el empleador. El empleador, lógicamente, la empresa es de él, tiene la facultad de organizarla como quiere, hacer el trabajo que quiere, dirigirlo, ¿sí? Tiene la facultad de cambiar modalidades del contrato de trabajo, y esto no vamos a parar acá, porque tiene la facultad de modificar
cuestiones que no sean esenciales. Suponete que vos trabajás en forma manual, hacen todo, embalan, y ahora trajeron una máquina. ¿Eso lo pueden hacer? No, pues yo estoy acostumbrado a trabajar de otra manera. Sí, lo puede hacer. El empleador lo puede hacer porque él tiene la facultad que le otorga la ley de organizar su emprendimiento, su empresa, como bien lo considere, ¿sí? En la medida que ese cambio sea funcional a la empresa, está perfecto, lo puede hacer. Ahora esas modificaciones no pueden alterar condiciones esenciales del contrato de trabajo. Por ejemplo, si a vos te cambian el sueldo, te lo modifican, ¿eso está bien? ¿Es una facultad que tiene el empleador? No, es una condición esencial del contrato, no te puede bajar el sueldo. Me cambió la jornada laboral. Trabajé siempre de 9 a 18 y ahora me mandan a turno noche. Es una condición esencial, no te la puede cambiar unilateralmente el empleador. Entonces hay cuestiones, hay cambios, me mandaron a trabajar, trabajaba en Lanús y me mandan a Moreno, es una condición esencial, no te la pueden modificar, ¿sí? Entonces si eso pasa, el empleador estaría incumpliendo y ahí podrías vos intimarlo. ¿Para qué? Para que vuelvan las condiciones anteriores, ¿sí? Para que vuelvan las condiciones anteriores, y si no es posible, suponete que vos lo estás intimando para que trabajar de nuevo en Lanús, pero la sucursal de Lanús cerró, ahora está en Moreno, no es posible, te tenés que dar por despedido y tendrás derecho a cobrar las indemnizaciones correspondientes. Facultad disciplinaria, obviamente. ¿De qué le sirve que la ley le otorgue facultad de organizar, de dar órdenes, si no tiene la facultad de aplicar sanciones? ¿Sí? Tiene facultad el empleador de aplicar sanciones cuando incumplís. ¿Qué sanciones? En primer lugar, apercibimiento. Llamada de atención, amarilla, ¿sí? Después, ¿qué viene? Suspensiones. Después, despido, ¿sí? Un despido con causa porque incumpliste algo. Y cuando hay un despido con causa, vamos a ver, no te corresponde absolutamente nada de indemnización, ¿sí? Ahora, el tema de la facultad disciplinaria, hay algo que como trabajador tenés que tener en cuenta. Si a vos te llega una sanción, la ley te otorga 30 días para vos impugnar esa sanción. Suponete que vos no estás de acuerdo, pero yo no hice nada, fue mi compañero. O sí, está bien, yo lo hice, yo llegué 5 minutos tarde, pero no es para que me suspendas 7 días. Bueno, vos podés impugnar el tipo de sanción que te aplicaron o la extensión. Y es importante que dentro de esos 30 días lo hagas, porque si no, ¿qué ocurre? El que calla, otorga, consentís la sanción. Y eso que vos consentís, esa sanción va ¿a dónde? A tu legajo. El día de mañana vos cometés otra sanción similar y ahí ya tenés un antecedente, ya van 2 y ya estás en la cuerda floja, para un despido con causa. Facultad de control. El empleador tiene la facultad de controlar su empresa, de controlar sus bienes. A veces preguntan, ¿está bien que me revisen la mochila cuando me voy? Y es una facultad de control, ¿Pueden poner cámaras? Sí, pueden poner cámaras. En la medida que no afecte la dignidad del trabajador, el empleador tiene esa facultad de control, ¿sí? Avanzamos. Siguiente placa. Bueno, obligaciones del trabajador, vamos rápido. Deber de diligencia, esas palabras, ¿no? Y colaboración. Diligencia, cumplir su trabajo con puntualidad, asistencia, diligentemente, como lo hacen ustedes seguramente, Ese es el deber principal del trabajador. El trabajador quiere la remuneración, pero tiene que cumplir con esta obligación. Por lo general, nos gustan mucho los derechos, ¿no? ¿Cuáles son mis derechos? Tenemos derechos los trabajadores, pero tenemos obligaciones. Y esta es una, y es muy importante. Deber de diligencia. Trabajar con puntualidad, ¿sí? Que no haya ausencias, o si hay ausencias, tienen que estar justificadas debidamente, ¿sí? Y colaboración con los compañeros, colaboración con el empleador. Deber de fidelidad. Hay trabajadores que por su posición tienen acceso a cierta información que no deben brindar a terceros, ¿no? Que puede ser perjudicial para la empresa. Bueno, deber de fidelidad, no hay que divulgar, ¿sí? Información que puedas acceder. Cumplir con las órdenes e instrucciones, conservar las máquinas o herramientas de la empresa. Todo daño que haya en las máquinas, herramientas, que se produzca por intención o por una culpa grave, da derecho a sanción, incluso al despido.
Y prestar ayuda extraordinaria en caso de peligro grave o inminente en la empresa. Suponete que te estás yendo y se rompió un caño y se empieza a inundar todo y te dicen, vení, tenemos que correr las máquinas. No, yo ya fiché, me voy. Deber de ayuda, ¿sí? Ayuda extraordinaria. Ahí tenés que prestar colaboración. Si no lo haces, podés ser pasible de alguna sanción. Avanzamos con la siguiente. Y ahí están los derechos, ¿no? Esto que más nos gusta. Tenemos derecho a estar registrado, como hemos dicho, a estar registrado desde el primer día. Desde el primer día que entramos a trabajar tenemos derecho a estar registrados, a percibir la remuneración en tiempo y en forma, ¿sí? Si somos mensualizados, al cuarto día hábil máximo me tienen que pagar. En forma quiere decir me tienen que pagar todo el sueldo, no me lo pueden pagar desdoblado. Gozar de una jornada de labor limitada, ¿sí? Nosotros, por lo general, la ley lo que establece en jornada es que podés trabajar 8 horas o 48 semanales, ¿sí? Esas 8 horas diarias se pueden modificar, puede llegar a un máximo de 9 no más. Si te excedes de eso, ya son horas extras, ¿sí? El que trabaja en turno noche son 7 horas, el que trabaja en insalubre, algunos sí trabajan en esa situación, serían 6 nada más. 6 horas diarias. Tenemos derecho al descanso diario. Suponete que trabajás de 10 a 18 y te dicen, hoy tenés que venir a las 23. ¿Está bien eso? ¿Qué hacen ustedes? ¿Van o no van? Yo salí a las 18, a las 23 tengo que volver. Está mal. ¿Por qué? Porque la ley, esto le vas a decir a tu empleador, la ley dice que tiene que haber de descanso diario 12 horas. 12 horas de descanso diario. Recién, 12 horas después, te puede emplear nuevamente. También hay un descanso semanal de mínimo 35 horas. Vieron que se puede trabajar, los que trabajan hasta el sábado, como máximo hasta las 13 horas, ¿sí? El domingo no. Y hay un descanso anual que son las vacaciones, que su extensión y duración dependerá de la antigüedad que vos tengas en el trabajo. Y que para poder gozar de esas vacaciones tenés que trabajar al menos la mitad del año, ¿sí? Si no trabajaste la mitad del año, te va a corresponder un día por cada 20 que trabajaste, ¿sí? Y tenemos derecho a licencias especiales como enfermedad inculpable, que son aquellas enfermedades que nada tienen que ver con el trabajo, que también la extensión de la licencia dependerá de nuestra antigüedad. Tenemos derecho a licencia por matrimonio. Aquellos que están interesados se pueden casar y pueden juntar con las vacaciones y van a tener un buen tiempo de descanso. Nacimiento, que para el caso de los varones son solo 2 días. Bueno, y causas como fallecimientos y sobre todo esto de exámenes, ¿sí? Para los que estudian, ustedes que estudian. Esto, 2 días corridos por examen con un máximo de 10, es lo que prevé la ley de contrato de trabajo, que como dijimos antes, la ley de contrato de trabajo es un piso. Quizás el convenio de tu actividad, muchos convenios mejoran esto y otorgan más días, ¿sí? Por examen. Lo que vos tenés que hacer es acreditar que efectivamente rendiste el examen y llevar el certificado correspondiente. En caso de incumplimiento de alguna de estas derechos que tenemos, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que intimar al empleador para que dé cumplimiento. Si vos estás pensando que por un incumplimiento de estos te puedes dar por despedido, estarías mal, ¿sí? Hay un principio de conservar el contrato de trabajo, así que vos tenés que intimar al empleador para que cumpla. Si no cumple, ahí sí te puedes dar por despedido. Avanzamos. Y ahí tenemos, por último, las distintas formas, o algunas de las distintas formas que hay de finalizar el contrato de trabajo. El despido directo, que es aquel que dispone el empleador, que lo puede disponer con causa o sin causa. Con causa es cuando hiciste algún incumplimiento, incumpliste con alguna de aquellas obligaciones que veíamos antes que tenés, te despiden, no te pagan nada. La liquidación final y nada más, ¿sí? Sin causa te tienen que pagar una indemnización por antigüedad, que va a ser equivalente a 1 año de sueldo por cada año que vos trabajaste o fracción mayor de 3 meses. Te tienen que pagar el preaviso. Si a vos te van a despedir, te tienen que preavisar. De acuerdo a tu antigüedad, será si corresponde preavisarte con 1 mes o 2 meses.
¿sí? Si no te otorgan el preaviso, habrá que pagarte la indemnización sustitutiva del preaviso. Y si te despiden sin causa, también te tienen que abonar, suponete que te despiden el 7 de septiembre, 7 domingo 8. Te van a tener que pagar hasta el último día de septiembre, todos los días de septiembre, ¿sí? Integración del mes de despido, ¿sí? Despido indirecto es el que dispone el trabajador, perdón. El trabajador, frente a los incumplimientos del empleador, intimó. El empleador hizo caso omiso a ese reclamo, siguió con su incumplimiento. ¿Qué hace el trabajador? Se da por despedido y reclama las indemnizaciones correspondientes. La renuncia es la decisión unilateral, voluntaria del trabajador de decir, no trabajo más. Pero guarda con la renuncia, porque ¿qué pasa con la renuncia? No podés reclamar nada. Una vez vino alguien y me dice, no, me cansé de mi empleador, me cansé que no cumpla, no me pagaba como corresponde, me trataba mal, así que renuncié y ahora quiero reclamar. No puedes, ¿cómo que renuncié? No puedes reclamar nada. Le digo, más que los días, o si hay alguna diferencia salarial, indemnización no te corresponde nada. Dice, ¿cómo que no? No. Bueno, lo que hablamos al principio, la falta de conocimiento muchas veces nos lleva a cometer errores, como ese muchacho que se fue de vacaciones creyendo que se las pagaba el empleador, estaba equivocado. Mutuo acuerdo, las partes se ponen de acuerdo, deciden generalmente cerrar la relación y el empleador hace un reconocimiento, una gratificación, paga algo y ahí termina todo. Bien, última placa y terminamos. Conclusión. Toda esta charla aburrida. ¿Se aburrieron mucho? Sí, ¿no? Es aburrido el derecho. Bueno. El final de todo el discurso oído, como dice Eclesiastés, es este. Mirá. Ten en cuenta tus derechos, sí, está fundamental. Los tenemos que conocer, decíamos. ¿Para qué? Para ponerlos en práctica. Es importantísimo. Pero cumplí en debida forma con tus obligaciones y subrayamos eso. Hoy está lleno de personas que reclaman su derecho, que exigen sus derechos. Somos trabajadores, queremos esto, queremos el otro. Perfecto, tenés derecho. Pero ¿cómo sos como trabajador? Y capaz que es un desastre. Falta por cualquier cosa, le duele la cabeza y falta, no presta ninguna colaboración, se tiene que ir a las 5, 5 menos 10, ya está en la puerta esperando para irse, ¿sí? Y así hay un montón. Gente que reclama derecho y no cumple, hay un montón. Ahora, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia, a ser diferentes. ¿Y diferentes en dónde? En la iglesia, diferentes en todo el ámbito de nuestra vida. Y el ámbito laboral, es un lugar fundamental para demostrar ser diferentes, ¿sí? Para demostrar que somos hijos de Dios. Y en ese lugar, lo que nos va a destacar más como hijos de Dios, y qué diferente que somos, es cumplir debidamente con nuestras obligaciones, con todas esas que ahí enunciábamos. Bueno, eso va a ser fundamental para dar un buen testimonio, para que vean que en nosotros hay algo diferente, y para que a partir de esa imagen, buena imagen que damos, le podamos hablar a los demás de Cristo. Ahora imagínate lo contrario. Si vos incumplís, sos un desastre, y después pretendés predicar, pretendés hablar de Cristo, tu testimonio va a tirar por tierra todo lo que puedas decir. Así que está muy bueno conocer nuestros derechos, pero mucho más importante es cumplir con nuestras obligaciones. Leía Marcos al principio que nosotros tenemos que hacer todo de corazón. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy trabajando, tengo que pensar que eso lo estoy haciendo para el Señor. Lo tengo que hacer de la mejor manera. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Sí? Y de esa manera voy a poder ser de testimonio, voy a poder dar ejemplo. Y de esa manera voy a estar agradando a Dios, que es lo que tenemos que hacer siempre. En la iglesia, sí, pero en todos lados. Y en el trabajo también. No hay excusa para eso. Así que bueno, esto es lo que queríamos compartirles. Espero que no se hayan aburrido tanto. Es medio plomazo hablar de derecho. Pero bueno, y que puedan tener en cuenta que algo de tanta información haya quedado y que el día que pasa algo, esto que decíamos, voy a entrar y no me dejan entrar. Bueno, que pueda recordar, alguien dijo una vez que algo de todo esto pueda servirles y pueda ser de utilidad en la vida laboral.